que nos han escogido para venir a Madrid a la charla. Digo, bueno, venga, vale. No puso eso un lunes a las 8 de la mañana entrando en el colegio, ¿eh? Y no puso pega, o sea que eso ya lo dice todo. Bueno, él es salesiano cooperador desde hace unos cuantos años, desde 11, ¿no? 7, 8 años. Nacido en Úbeda, pero él es de los auténticos salesianos por el mundo porque ha ido trotando por distintas partes de Andalucía y en todas ha vivido en salesiano. En Úbeda, Granada, Córdoba y Triana, ¿no? ¿Me dejo algo atrás? No. Bien. Profesor ahí en el Colegio de Triana, en la formación profesional, en los grados superiores de informática, también en formación profesional básica y también lleva un par de años prestando el servicio de coordinador del centro local, a quien que tiene el gusto de sucederme en el cargo. Bueno, como digo, cooperador de gran recorrido, a pesar de su juventud, ¿no? Siempre entregado por los jóvenes y todo tipo de proyectos, de grupos, de oratorio, de agrocooperativos. No hay palabra, es inagotable. No sé cómo es capaz de llevar tantas cosas para adelante como yo. ¿Di tú algo, no? Es que me quedo sin palabras, es que yo ahora mismo de lo único que tengo ganas, de hecho yo creo que lo que voy a hacer es levantarme y darle un abrazo a Rafa porque vamos a sacar los colores. Me traigo a mi madre y yo creo que no me presenta mejor. Bueno, yo no sé si esto es presentación en dúo, ahora te tengo que presentar yo a ti, Rafa. Esto es un problema porque vamos a pasar a ser pareja artística y nos van a sacar en la gala del colegio al final, ¿eh? Bueno, pues yo os presento de camino a Rafa Villar mientras se estropea otra vez el cañón por detrás, ¿no? Del gato. Desde luego. Bueno, pues Rafa también es salesiano cooperador del centro de Triana, con un recorrido también bastante amplio. Él es ingeniero en telecomunicaciones y es lo que podríamos llamar un auténtico bicho salesiano, ¿no? Es decir, es un producto total de nuestra obra, en particular de Triana, porque fue alumno en el colegio, trabajó durante muchísimos años en el oratorio, como coordinador del oratorio. A partir de ahí pues también comenzó su formación como salesiano cooperador y después de hacer la promesa, yo creo que tú eres del 2009, ¿no? De esa promesa que no hizo nada de calor, pues ha pasado también dentro de la asociación prestando muchos servicios, ¿no? Como vocal de formación, después como coordinador del centro local de Triana y bueno, ahora prestando también el servicio incipiente, ¿no? de la vocalía de información a nivel regional. Yo además tengo un miedo terrible porque he ido siguiendo su estela, es decir, cuando él dejó de ser vocal de formación y pasó a ser coordinador, entré yo como vocal de formación, cuando él dejó la coordinación la he cogido yo, así que tengo un miedo horroroso, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, aparte de eso, bueno, pues su día a día lo dedica también a dar clases en la formación profesional de nuestro colegio, en el grado medio de electricidad, de telecomunicaciones, en el grado superior de informática, así que también, bueno, pues estando con los jóvenes a diario. De hecho, si nos veis las ojeras que tenemos, venimos de graduar a la última promoción de nuestros muchachos. Así que un muchacho estupendo que tenemos aquí con nosotros. Ya después te devuelvo la base. Entonces que te la... Ahora. Esto va bien. Pero que se va, ya está. Yo creo que puede que sea el cable, o a lo mejor es que no hemos hecho la conexión con Eurovisión como corresponde, no sabemos bien. Bueno, vamos a ver si conectamos y reconectamos, si no lo abre Rafa y cambiamos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, que yo venía aquí a hablar de mi libro.
Así que yo venía aquí a hablar de mi libro, así que vamos entrando en materia. Ahora va, sí. Una pasada. Yo creo que están aquí, madre. No. Nos vaya a disculpar, ¿eh? Cambio de cambio. Si nos quieres desenredar un poco para que llegues al ordenador de Rafa. Así sí. Ahí cambia acá. No, para llevar la ordenador de casa, a ver si son cosas. Si no, hay este. Pero no llega. Bueno, pues hacer aquí a problema. Sí, pero ¿qué tú quieres? Sí, tira, quítalo. La quitas todo aquí así. Ay. La canita que Si ponemos esta mesita ahí en medio, no nos dará para salvar el ordenador. Eso es por el ordenador que le acabo de comprar, la regional. Ahora por eso sí funciona. Ese es el ordenador, el cable. Sino que se reinicie. No, es el ordenador de él. Tendrá Harina, pues, en el horario no tenéis especificado, la idea es que estemos una media horita o así nosotros presentando el tema, después tendremos el descanso y tras el descanso pues ya tendremos momentos de compartir. Bien, el tema del que venimos a hablar es de nuestros centros locales. Si los vivimos realmente como deberían ser, como viene recogido en nuestro PVA, como la comunidad de referencia que todo cristiano debe tener, y los salesianos cooperadores pues la encontramos en nuestros centros locales. Por supuesto, bueno, vamos a empezar hablando de qué significa vivir en comunidad. Hablaremos primero qué significa vivir en comunidad, después haremos un repaso comparando cómo eran las primeras comunidades y cómo son nuestros centros locales actuales. Después pasaremos a hablar de algunas dificultades que nos encontramos en el día a día en los centros locales y terminaremos hablando de algunos casos de éxito, algunas buenas prácticas de centros locales que están trabajando por vivir en auténtica comunidad. Tenemos ahí, o empezamos la charla con un militar, no sé, esto... Sí. Pero no podemos ser francotiradores, los salesianos cooperadores no vivimos aislados. No podemos ser francotiradores de la misión, ¿vale? Entonces, nosotros vivimos en comunidad, nosotros nuestra fe la compartimos, y en ella y en ese compartir es donde encontramos sentido. Si nos vamos a las primeras comunidades, que fueron las herederas directas del mensaje de Jesús, pues nos encontramos que eran los apóstoles y aquellos primeros cristianos que se iban sumando, ¿no? Y ellos vivían fuertemente en comunidad. Es bastante famoso pues este texto de esta cita de los Hechos de los Apóstoles a las que siempre se recurre, ¿no? Celebraban todos juntos, escuchaban las enseñanzas, todos lo compartían, rememoraban la última cena. Esto es bastante, el recurrir a esta cita es bastante habitual, ¿no? No hay que olvidar que una de las razones por las que vivían tan cohesionados los primeros cristianos es porque vivían en entorno hostil, ¿vale? Ellos estaban pues luchando contra viento y marea, defendiendo su religión, eran auténticos mártires, estaban perseguidos, y cuando yo leía esto pues pensaba, ¿podemos asimilarlo a la situación actual? Está claro que en el mundo hay cristianos que están realmente perseguidos y están siendo martirizados, pero en nuestra sociedad también, quiero decir, no lo pasan mal, no nos están matando, no nos están encarcelando, pero sí tenemos un poco de miedo a vivir recluidos, ¿no? Y la sociedad pues es antieclesial. Entonces, uno de los primeros espejos donde nos tenemos que mirar es los primeros cristianos, ¿no? Y ver que su cohesión le fortalecía en ese ambiente hostil, y a nosotros hoy, nuestros centros locales,
también nos tienen que cohesionar para situarnos en la sociedad. Mientras investigábamos un poco en los escritos de los primeros cristianos, pues como digo, es fácil recurrir a los Hechos de los Apóstoles, a algunas de las cartas de San Pablo, de los apóstoles, pero me encontré, tropecé por casualidad con la carta a Diogneto, que tiene una... Yo no la conocía, a lo mejor aquí los salesianos, los más estudiados, pues me dicen, sí, hombre. Yo no la conocía y me llevó una sorpresa. Pues esta carta es un manuscrito que aparece en el siglo XV, en el que aparece en una pescadería, entre la pila de papeles para envolver el pescado, ahí aparece un códice y entre otras muchas cosas está esta carta. Es una carta anónima que le escriben a un tal Diogneto en el siglo II, III, en el que alguien le pregunta, oye, ¿cómo son los cristianos? O sea, Diogneto le pregunta, ¿cómo son los cristianos? Y este autor, pues, describe a los cristianos de aquella época. Y es un texto precioso. No nombra en ningún momento la comunidad, pero sí podemos encontrar perlas, podemos encontrar características de aquellos cristianos que nosotros, pues, deberíamos ir practicando. Entonces, nos habla que los primeros cristianos pues daban muestras de un tenor de vida admirable, increíble, la gente no los comprendía. Dicen que toda tierra extraña es patria para ellos, porque su misión es evangelizar, su misión es compartir, y entonces se encuentran en todo momento como forasteros en misión. Fíjense, en el siglo III ya hablaba de que no se deshacen de los hijos que conciben, tan actual hoy en día. Y después una frase que a mí me encanta, que los cristianos son en el mundo lo que el alma en el cuerpo. Después, creo que aquí no estaba, pero había un párrafo, dame un poquito ahí para arriba, por favor, que dice, viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo, aman a todos y todos los persiguen, son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Bien, yo creo que podríamos dejar aquí la charla, centrarnos en estos 3 párrafos y empezar a pensar si lo estamos practicando, ¿no? Pero bueno, esto ya era de lo que te tocaba aquí, ¿no? Bueno, pues le paso aquí el testigo a Luis en que nos hable, pues, cómo es en la sociedad actual, en la iglesia actual. Para plantear el documento y este momento que estamos compartiendo hoy, nosotros queríamos hacer un repaso, sobre todo, pues ya no solo en el paleocristianismo, sino en el momento actual, en qué piensan o qué es lo que nos dice la Iglesia y otros carismas, bueno, pues sobre lo que puede significar vivir en comunidad. Y revisando los últimos textos, porque gracias a Dios también la Iglesia es rica en documentos en los que poder bucear sobre este tema, nos íbamos a algunos de los más recientes, la exhortación apostólica Gaudete Exultate, ¿vale?, del Papa Francisco, y destacábamos también algunos párrafos de esa exhortación donde, bueno, pues nos habla de muchas cosas, pero en particular nos comentaba del aspecto comunitario, de la vivencia de fe, ¿no? Nos decía en algunos casos que es muy difícil luchar contra el mundo egoísta si nosotros, bueno, pues estamos aislados, si nos sentimos solos, si no compartimos. También alguna otra de las perlas que nos deja es que vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual, y yo podría incluso añadir que donde están las líneas de dirección, el vector de dirección del camino de la santidad, ¿no? Y que además el estar viviendo con otro, ¿vale?, nombra a San Juan de la Cruz, lo cita, estar viviendo con otro sirve para que ellos también te laven y te ejerciten. Destaca también Destaca también que el hecho de compartir la palabra, de celebrar juntos la Eucaristía, nos va haciendo todos más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad que además es santa y es misionera. Yo os remito a todos a que penséis esos momentos en los que de una manera más continuada,
quizá cuando, bueno, más jóvenes hemos podido participar en las actividades pastorales, en campamentos, en Pascua, y cómo son esos momentos de vivencia comunitaria, de compartir Eucaristía con frecuencia, compartir la oración, compartir la misión. Siempre hemos dicho, es que hay que ver qué bien me encuentro, qué bien estoy. Y siempre nos hemos remitido, bueno, hay que, los que, bueno, hemos ido muchos años de campamento a Campo Bosco, en Córdoba, en Trasierra, siempre decimos, bueno, ahora hay que volver de este Monte Tabor, en el que llevamos aquí una semana y en el que estamos muy a gusto, y quizá lo que nos gustaría es, bueno, pues montar las 3 tiendas y quedarnos aquí para siempre, ¿no? Pero tenemos que volver. Bueno, ¿y por qué no conseguir mantener, bueno, pues esa frecuencia o esa intensidad, al menos en el compartir Eucaristía, en compartir sacramentos, oración, etc.? Esto es lo que nos refiere el documento, ya digo, os remitimos a él, a la exhortación apostólica, para que podáis bucear un poco más. Y ahora lo que sí os queremos presentar, nos hemos planteado, bueno, nosotros en ocasiones, nuestra asociación, la obra salesiana, tiene los muros muy altos, ¿no? Y, bueno, nuestra asociación en sí misma es tan rica, y las personas que la componen, que en ocasiones nos cuesta trabajo mirar fuera, ¿no? Pues no hemos ido fuera. En el fondo no nos hemos ido tan fuera porque 3 de las 4 personas que hemos entrevistado son compañeros nuestros de trabajo, pero sí es verdad que tienen al menos un pie fuera. Y el otro es mi suegro, así que ya os podéis imaginar. Ahí por lo menos hemos cruzado el túnel de la Media Fanega. Entonces, le hemos preguntado para ellos qué significa, bueno, pues el vivir en comunidad, o cómo ellos trabajan en su ambiente, la dimensión comunitaria de la fe. Así que ahora vamos a terminar ya esto del triple mortal con salto hacia atrás, porque vamos a tratar de poner el vídeo. Vamos a ver si conseguimos que se vea y que se escuche. Ese es mi sueldo. ¿Te escuchamos? Muy bien, sí. Sí. donde uno potencia información,
palabra que me surge es parroquia. Una parroquia entendida como comunidad de comunidades, donde tenemos como vocación ser familia de Dios, en la que no solo cabemos todos, sino en la que todos tenemos que sentirnos llamados a participar. A imagen de esas primeras comunidades cristianas, comunidades acogedoras y solidarias, hasta el punto de poner todo en común, como un proyecto en común, libremente legítimo, continuar con la obra creadora de Dios y la construcción de su reino aquí. Mi fe la vivo desde la comunidad, pensando que las 3 dimensiones que debe tener toda parroquia, toda comunidad, debe ser litúrgica, debe ser de evangelización, debe ser de caridad. Yo vivo mi fe en la liturgia participando en todo y cada uno de los momentos de las celebraciones importantes, semanales y especiales, donde pues al Trío Pascual, viviendo intensamente el Jueves Santo, Viernes Santo y, como no, la Pascua, la fiesta más importante de todos los cristianos. También participando en la catequesis, por muchos años, siendo catequistas de niños y de jóvenes. Y no es lo que tú aportas a la comunidad, sino lo que esa comunidad te aporta a ti. Y desde ahí vivir la fe de Jesucristo, que solo la podemos encontrar en los demás, siendo mensajeros de su palabra, llevándolo a cualquier sitio de los ambientes donde nos encontramos y haciendo mucha rodilla delante del sagrario, estando muy cerca, muy próximo a Jesús sacramentado, a Jesús de Eucaristía. Bueno, pues aquí hemos tenido, ¿no?, algunos ejemplos. La iglesia es rica en carisma, la iglesia es muy amplia. Hemos tomado 4 ejemplos, que no podemos preguntar a todas las congregaciones y comunidades, pero creo que podemos encontrar bastantes puntos en común, ¿no? Y al final todos más o menos pues vamos pensando en lo mismo. Pasamos a un siguiente punto donde ya queremos hablar pues qué es lo que nos dice nuestro PVA, ¿no? Tras haber hecho este breve recorrido por los conceptos de comunidad, bueno, pero a nosotros, nuestro librito azul, ¿qué es lo que nos dice? Todo el PVA, tanto el reglamento como el estatuto, pues están bastante salpicados, ¿no? Encontramos bastantes perlas, no hay ningún artículo que hable expresamente la comunidad, el centro local es así, pero sí uno va leyendo y va encontrando referencias. Lo primero, la pertenencia a la asociación pues alimenta nuestra experiencia de fe y de comunión eclesial, ¿vale? Entonces, el núcleo de la vocación lo tenemos que vivir en nuestras comunidades de base. Y uno de los artículos fundamentales de nuestro PVA nos da la frase, que incluso la hemos utilizado como eslogan en más de una ocasión: unidos con un solo corazón y una sola alma. Nosotros, aunque somos pues miles de personas en el mundo, somos uno, ¿vale? Y en los centros locales, aunque seamos 10, 15, 30 o 100 miembros, pues somos uno. Nos acogemos recíprocamente, en espíritu de familia, en un estilo de acción que nos lleva, que está basado en la amabilidad como el signo del amor de Dios. Y somos instrumentos, esta frase me encanta, somos instrumentos de Dios para los hermanos, ¿vale? No hay nada más bonito que los hermanos puedan encontrar a Dios en nosotros y que nosotros le podamos ofrecer esa experiencia de Dios. Por supuesto tenemos que conseguir
tenemos que conseguir pues, establecer unas relaciones de confianza en el centro, que nos puedan llevar pues, a crear un clima de familia en busca de la paz, el diálogo, el consenso, el acuerdo, ¿vale? Porque a partir de este clima de confianza y en el que todos nos encontramos bien, es cuando se puede profundizar y se puede realmente compartir vida, ¿vale? No estamos en confianza como para irnos de caña, pero sí es la base para que a partir de ahí, rascando, pues conseguimos que cuando tenemos una reunión de formación, pues llevemos nuestra vida al grupo y expongamos nuestra vida y nuestros casos y nuestros problemas y nuestras ideas, que cuando celebramos juntos, pues realmente tengamos una celebración vivida y una celebración compartida en la que presentamos al Señor pues todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dones, etc., ¿no? Entonces, es fundamental conseguir ese espíritu de familia para que después podamos ir un paso más adelante. A la hora de pensar en el centro local, pues tendemos a identificar la pertenencia con la participación, y eso no es así, ¿vale? El sentido de pertenencia, por supuesto, nos lo va a dar el centro, y la forma de conseguir el sentido de pertenencia es participando. Pero no hay que pensar en que como tú no tienes una misión ahora mismo, como tú no estás trabajando, como tú no pagas una cuota, que también se confunde mucho, tú no eres miembro de la asociación, tú no eres miembro del centro local y contigo no me encuentro. Entonces, está claro que cada uno se encuentra en momentos diferentes de su vida, y por lo tanto no a todo el mundo se le puede exigir lo mismo. Pero sí es en ese clima de confianza, en ese clima de familia, cuando uno conoce las circunstancias de cada uno, cuando tú puedes llegar a exigirle a cada uno lo que realmente se puede. Y en esto tenemos un artículo que es bastante claro y que si todo lo tuviéramos en la cabeza se acabarían muchas de las discusiones que suelen surgir en los centros locales sobre quién pertenece y quién no pertenece. El artículo 7.2 me gustaría leerlo entero. Dice que en la diversidad de las situaciones y servicios, los salesianos cooperadores ofrecen su testimonio participando de varias formas, ¿vale? Entiende que las personas estamos de varias formas y tenemos distintas etapas de nuestra vida. Entonces, los jóvenes, portadores de dinamismo, contribuyen a la misión común con su sensibilidad, su capacidad creativa, incluso su frenetismo activista, ¿no? Su frenetismo apostólico. Los adultos y mayores, con su madura experiencia y prolongada fidelidad, aportan el testimonio de una vida enraizada en Cristo y vivida en las realidades temporales, la familia, el trabajo, las responsabilidades, etc. Los que están imposibilitados para realizar una actividad potencian la acción educativa, el apostolado de todos, con el ofrecimiento de su sufrimiento y su oración. Incluso también pues, tiene un rinconcito para los miembros del clero diocesano, que también son salesianos cooperadores, pues que ofrecen sus servicios, ofrecen el servicio de su ministerio. Con esto, ¿qué queremos decir? ¿Que los mayores se tienen que dedicar a rezar y a darle palmadita a los jóvenes y que los jóvenes trabajen? No. Pero tampoco, esto lo que queremos decir es que cada uno tiene sus momentos y a cada uno tenemos que exigirle. Y si centráramos, como decíamos antes, que uno es cooperador, uno si no está trabajando con los jóvenes no es cooperador, pues y estaríamos dejando fuera a la beata Alessandrina da Costa. Ella no sería cooperadora. Entonces, estamos perdiendo mucha riqueza cuando en nuestros centros pues, surgen estos debates. ¿Vale? También suele ser habitual discutir sobre ¿es miembro del centro el que paga la cuota? Para empezar, la palabra cuota la tenemos que borrar de nuestros proyectos, de nuestras cabezas, porque en el PVA no habla de cuota en ningún momento. Habla de solidaridad económica y sostenimiento de la asociación, y cada uno en su medida, y cada uno en la medida que puede. Entonces, muchas veces surgen problemas en los centros por esto, cuando no debería serlo.
Bueno, en el tercer punto del documento podéis encontrar, nos planteábamos, bueno, ya hemos visto por un lado, en una mano tenemos en la Iglesia, tanto en la Iglesia inicial, las primeras comunidades, lo que hemos visto en los documentos actuales, en otros carismas que se entiende por comunidad, y en la otra mano también tenemos, bueno, pues qué nos define a nosotros por comunidad según nuestro proyecto de vida apostólica. Bueno, pues hemos intentado plantear un análisis comparado en el documento para que lo podáis leer con más tranquilidad, pues lo hemos hecho haciendo referencia entre aquellos textos, no nos hemos querido tampoco extender mucho del Nuevo Testamento, sobre todo de los Hechos de los Apóstoles, alguna referencia también a algunos de los Evangelios, algunas de las cartas de los Apóstoles y los diferentes artículos que tanto en el Estatuto como en el Reglamento pues van haciendo referencia, ¿vale? Y lo hemos tratado de resumir en estas características comparadas para que veamos que en el fondo nuestra comunidad, según nuestro proyecto de vida apostólica, nuestros centros locales, deberían tener esas mismas casi características paralelas a las de las primeras comunidades, ¿no?, que comentábamos antes. En las primeras comunidades siempre, cuando se estudian, vemos cómo se habla de que la misión fundamental es la propagación de la buena noticia. Yo soy tela de feliz porque he conocido en mí a la persona de Jesús, porque he conocido su buena noticia y no puedo hacer otra cosa en mi vida que esa buena noticia se propague por el mundo. Y ya digo, y encontramos tanto en los Evangelios como en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, encontramos muchos textos que van haciendo referencia a, podríamos decir, la potencia misionera de esas primeras comunidades. Esa dimensión era fundamental. Nosotros nos encontramos en nuestro proyecto de vida apostólica que se nos invita siempre a ser corresponsables en la acción. Somos herederos incluso de lo que ya en su día se hablaba en el capítulo general 24, ¿no?, donde desde ese momento se nos invitaba con un documento, podríamos decir que incluso programático, a que fuéramos corresponsables, ¿no? Pues nosotros somos corresponsables en la acción no solamente con los salesianos, sino con toda la Iglesia en la propagación de la buena noticia. Frente a esa vida en comunión fraterna y en caridad que se plantea en las primeras comunidades, a nosotros en nuestro PVA encontramos que deberíamos tener un espíritu de familia. Es decir, la verdad es que la palabra comunidad tampoco la hemos encontrado como tal en el proyecto de vida apostólica, pero sí es verdad que habla siempre de familia, ¿no? También en las primeras comunidades vemos como la participación en la Eucaristía es también muy fuerte, ¿no? Ellos son también herederos directos y además en breve espacio temporal de la última cena y la practican con mucha frecuencia. A nosotros se nos invita en el proyecto a que tengamos una intensa experiencia de fe y de comunión eclesial y también una rica vida espiritual y sacramental. En las primeras comunidades encontramos, y eso quizás es de las cosas más heavy que nos podemos llegar a plantear y decir, bueno, ¿y esto cómo soy yo capaz de vivirlo? Y es el reparto de sus bienes con los necesitados, es decir, lo ponían todo en común. Y es una frase que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento en múltiples ocasiones. Lo ponían todo en común. Además, en algunos casos incluso cuentan detalles sobre el precio de un campo y sobre si tú te has quedado una parte. Bueno, en definitiva es que como miembro de la comunidad, si yo tengo más, ayudo a los que tienen menos. Nosotros, como ya hablaba Rafa antes, tenemos la obligación de tener una solidaridad con los hermanos, sobre todo con aquellos que más lo necesitan, y de participar en el sostenimiento de la asociación. También, como comentábamos antes, el marcado carácter misionero y universal comparado con nuestro compromiso apostólico, una fe valiente, probada y perseguida. Quizás no nos van a llevar a ningún tipo de anfiteatro ni nos van a soltar a los leones, pero sí es verdad que a día de hoy tenemos un contexto de secularización extrema en el que nosotros tenemos que tratar de ser testimonio de la bienaventuranza. Y también podemos encontrar que en las primeras comunidades
todos se sentían llamados a una vocación o ministerio. Y además es algo que también lo va explicando en la escritura de una manera bastante concreta. Frente a eso nosotros nos sentimos pues llamados a una vocación específica, con un carisma concreto dentro de la Iglesia. Vamos a pasar ahora a hablar de las dificultades. No queremos ser como el ponente de la graduación nuestra de ayer, que dijo que iba a ser breve y conciso y nos durmió con una charla de la agencia tributaria. Vamos a ser breve y concisos de verdad, ¿vale? Para que podamos tener nuestro coffee break, ¿vale? Y seguir trabajando. Bien, pues vamos acercándonos al final y hemos querido traer aquí algunas de las dificultades que solemos encontrar en los centros locales para vivir realmente en ese clima de familia, en ese clima de comunión, en ese clima de unidad que nos permite compartirlo todo. Traemos una muestra solamente porque la idea es que después en el tiempo de trabajo en grupo pues podamos cada uno compartir cuáles son las dificultades que se van encontrando en cada uno de los centros. Brevemente, algunas de estas dificultades son las diferencias de edades malentendidas, ¿vale? Por suerte nuestros centros son muy heterogéneos y tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos mayores y tenemos gente que está pasando las distintas etapas de su vida. Y muchas veces nos encontramos que surgen problemas para compartir entre ellos porque no hay confianza, porque son personas que han ido llegando a la asociación, al centro, por oleadas. Ahora viene el curso de fulanito, la quinta de menganito, y entonces son grupos estancos que han ido incorporándose, pero que no han llegado nunca a trabar ese clima, ¿no? Entonces, la diferencia de edad es una dificultad que puede aparecer, pero ante ella tenemos que responder con integración, porque los salesianos cooperadores mayores tienen que ser referencia para los jóvenes, para los cooperadores que empiezan y que tienen la promesa recién hecha. Tienen que encontrar un referente de vida y tienen que verse en el ejemplo, y en nuestros fines de plata pues tienen que encontrar el ejemplo. Porque la experiencia de vida del cooperador es una experiencia que se va consiguiendo con los años, desde el mismo día que se hace la promesa, o incluso cuando se empieza el aspirantado, pues hasta que llega nuestro final. Esto ya lo hemos comentado. Entonces, tenemos que aprender, pues ya digo, a enriquecernos con las experiencias del otro. Participar con frecuencia, bueno, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? La mejor manera de encontrarse en confianza para compartir es vivir y celebrar. Si no participamos con frecuencia, pues no compartiremos, porque nos veremos una vez al año con extraños. Claro, muchas veces nos encontramos porque dicen, es que no tengo más, es que el partido de mi niño, es que he quedado con fulanito, me voy de casa rural, y entonces aparece la cuestión de las prioridades. Y si fomentamos distintos encuentros, distintas formas de celebrar, distintas formas de formarnos, y vamos teniendo variedad y vamos encontrándonos, conseguimos que a la gente le entren ganas de venir a nuestro centro, y le entren ganas de participar, y le entren ganas de ejercer como salesianos cooperadores que son. Entonces, esas ganas pues llevarán a la frecuencia de la participación, y encontraremos esa motivación para priorizar el encuentro de centro o los encuentros formativos con respecto a otras situaciones. Y otra situación que suele aparecer son grupos estancos, ¿no? Este es el grupo que se reúne tal día, el grupo que se reúne tal otro día, y no se encuentran en común, a lo mejor una vez al año solamente. Entonces, de manera interna esos grupos funcionan como una comunidad, pero el centro es mucho más amplio, y están privando a todo el centro de esa experiencia comunitaria con ellos. Entonces tenemos que favorecer siempre que sí es verdad que puede haber grupos de trabajo por afinidad apostólica, por afinidad de edad, por muchas afinidades podemos encontrar pues muchos grupos de trabajo, pero hay que favorecer que no se aíslen, sino que de vez en cuando tengamos
tengamos reuniones intergrupales, celebraciones intergrupales, momentos de convivencia, etc. Porque es fundamental que encontremos la comunión en aquellos que son diferentes. Lo que está claro es que estas dificultades, poco a poco, cuando un centro no funciona como comunidad, pues los cooperadores se van alejando y nos vamos encontrando cooperadores que poco a poco irán abandonando la asociación. Entonces, en los centros locales en general, pero los consejos locales en particular, tienen que estar atentos para que en el mismo momento que se empiecen a detectar este tipo de problemas, pues vayamos tomando medidas y vayamos teniendo creatividad a la hora de proponer acciones, porque si lo atajamos a tiempo, pues estaremos evitando futuros alejados. En este sentido, por ejemplo, nosotros nos poníamos a pensar, bueno, ¿y qué se ha hecho ya a este respecto? Y nos poníamos a repasar el plan trienal que hemos vivido, vamos, que todavía estamos terminando de vivir en este curso, y nos encontrábamos que era el plan provincial, por supuesto. Gracias. Y nos encontrábamos con que ya teníamos pistas y un buen trecho de este camino recorrido para poder formar, para que nuestros centros locales puedan convertirse en auténticas comunidades, ¿no? En particular nos planteábamos como plan el que fuéramos comunidades fraternas, comunidades abiertas y comunidades misioneras. En ese sentido, pues, podemos pensar en comunidades fraternas que celebran su fe de forma conjunta, que lo hacen de forma viva y alegre. Nos poníamos a pensar y en ocasiones nos venían a la mente cosas sencillas. El mero hecho de que, bueno, consigamos acordarnos de cuándo es el cumpleaños, el santo de la gente, felicitarlo, el que el centro tenga un grupo de WhatsApp y que se utilice bien. A ese sentido, pues os remitimos a que podáis ver el vídeo del Papa de este mes, ¿no? En el que nos habla que, bueno, no hay que tenerle miedo a esto del Internet, que Internet también es un don de Dios y que tenemos que trabajar para que en lugar de aislarnos, lo que haga sea conectarnos, ¿no? Y, bueno, pues otra de las cosas en nuestro centro estamos intentando también ponerlo en práctica es que se haga un acompañamiento personal, es decir, que al menos un miembro del consejo local hable con cada uno de los hermanos del centro mínimo una vez al año en una entrevista personal, ¿no? En el que pueda preguntar qué tal te encuentras, cómo está ahora mismo tu momento a nivel personal, a nivel familiar, laboral, vocacional, qué dificultades tienes, quieres comentar algo y algún día pues te da apuro o vergüenza. Y la experiencia para nosotros está siendo muy rica porque surgen encuentros, ya digo, muy ricos en los que vamos todo el mundo aprendiendo y comprobando la riqueza que tiene nuestro centro y aumentando o reforzando los lazos de quienes lo componen. En el segundo año hemos trabajado con comunidades abiertas y con la idea de que tenemos que salir al mundo, lo comentábamos antes, en ocasiones los muros de nuestra asociación son excesivamente altos y nos cuesta ver qué es lo que hay detrás, y sin embargo la iglesia es riquísima en carisma, en obra y en personas. Entonces, trabajar por conocer la realidad eclesial de nuestro entorno, la realidad social, la realidad política, conocer toda la realidad de nuestro entorno, para de esa manera, bueno, pues que nuestra obra consiga dejar huella. Esto lo decía el Papa Francisco en la JMJ de Cracovia, ¿vale? Hacía referencia a que, bueno, pues no podemos pasar por la vida de puntillas. Nuestra obra no se puede quedar dentro incluso de los muros de nuestra casa, sino que nuestra vida de fe tiene que dejar huella en los demás. Y también se nos ha invitado a ser comunidades misioneras. En este sentido, más que nada, no sé, yo creo que yo habréis dado cuenta, se nos ha notado un poco, hemos ido salpicando la presentación de fotografía. Somos muy limitados, pedimos perdón, y hemos puesto fotografías sobre todo de las realidades más cercanas que tenemos y de las que más conocemos. En ese sentido, también estamos llamados a que, bueno, pues con nuestra obra seamos capaces de hacer palanca en la sociedad
hacer palanca en las situaciones de dificultad que nos rodean para transformar el mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que si repasamos lo que se hace en los centros de nuestro entorno, incluso en toda la región, podemos encontrar que a día de hoy pues, se llevan adelante muchas obras, ¿vale?, en favor de pues, los más necesitados, de los jóvenes o de diferentes colectivos, ¿no? Por último, algunas buenas prácticas. Esto es una muestra de una muestra, por no terminar de aburrido, y ya digo que también quizá un poco secada, porque es de nuestro entorno, que quizá es lo que más conocemos. Esto también os invitaremos después a que podáis pensar. Buenas prácticas de diferentes iniciativas o actividades que, bueno, pueden conseguir que los centros locales se transformen en auténticas comunidades. En nuestro centro en Triana hemos sacado adelante en los últimos años una tómbola solidaria que realizamos en la fiesta de fin de curso de la casa, ¿vale? Una fiesta que tiene su momento escolar por la mañana y su momento, bueno, pues para toda la comunidad educativa por la tarde, y que siempre ha tenido un fin solidario. Más que la actividad en sí, que sorteo, rifa, esto ya el propio Don Bosquero es malo en estas cosas, más que la propia actividad o el dinero que se consigue, es lo que ha conseguido transformar dentro de nuestro centro. Y es que ha sido la primera iniciativa en mucho tiempo que ha conseguido aglutinar a que gente de diferentes grupos, diferentes edades, se vuelque a tope en la búsqueda de regalos, en las papeletas, en después montar, bueno, pues toda la tómbola, numerar los regalos, participar en los turnos, animar a los demás a que participen. Ya digo, más que la actividad en sí es lo que ha supuesto para nosotros en el centro. Otra de las iniciativas que llevábamos adelante este año ha sido la de los encuentros 24, y es que una vez al mes, el jueves más cercano al día 24, hemos organizado una oración comunitaria para toda la comunidad educativa, no solamente para nuestro centro, en la que hemos intentado pues, orar de distintas maneras, ser creativos también en ese momento de la oración. Se me venía a la cabeza una de las que, bueno, a mí en particular más me gustaron y que ha preparado este señor que tengo yo a la derecha con el otro Rafa que tenemos, con Rafa Gamero, en la que se nos invitaba a participar directamente en la construcción del reino. Ya digo, más que las propias oraciones en sí o la calidad que están teniendo, que no es poca, lo que está sirviendo es para que muchos miembros del centro que no encontraban su sitio quizá a la hora de participar en una actividad concreta, pues se han sentido muy motivados a la hora de poder preparar estos encuentros, haciéndolo con bastante tiempo de antelación, mimando los detalles y también en la dimensión de abrir esto a toda la casa y a los grupos de nuestra ciudad para que puedan participar. Y ya digo que está siendo una experiencia muy rica. Otra de las buenas prácticas que queremos traer es del centro más cercano que tenemos geográficamente, que es el de San Vicente, de la Salesiana, y quizás, no la voy a poner en el compromiso de que lo haga, pero Rocío, que está por aquí, quizás nos podría contar pues mucho mejor lo que se lleva adelante mediante dos iniciativas que también llevan funcionando mucho tiempo, como es el economato social, ¿vale?, que llevan adelante y que en el cual están atendiendo a muchas familias. Ya no es solo, bueno, pues el apoyar a esas familias para que tengan alimentos, sino el acompañamiento que se va haciendo de las mismas, el que, bueno, se sientan tratadas con dignidad, el que se vaya trabajando para que, bueno, pues su situación desfavorecida pueda cambiar, el hecho de trabajar también con los chicos más jóvenes de esa familia y hacer un campamento. Y por otro lado también, bueno, pues la iniciativa de sostener una parroquia que, bueno, alguien podría pensar si es la parroquia que está junto a la obra salesiana, pues parece que como que tiene sentido, pero no, geográficamente está bastante lejos, ¿no? Está en otro sitio de la ciudad y en el que, bueno, pues distintos miembros de edades dispares pues también participan en la animación de esta parroquia de Santa María de las Flores, en toda la parte de, bueno, pues de la animación, la liturgia y el tema de la catequesis. También está siendo sostenida esta parroquia por miembros del Centro de Salesianos Cooperadores de San Vicente.
totalmente también. Han surgido vocaciones allí mismo en la parroquia. Y por último, otra de las buenas prácticas que también nos encanta es como en el centro de la Santísima Trinidad, también en Sevilla, que es un centro, bueno, pues quizás de los más grandes que conocemos, son 80 y tantos miembros, como en ese centro atienden a las personas mayores del propio centro para que no se sientan solas, están pendientes para facilitar las cosas, para que puedan participar de las actividades del propio centro, van a recogerlo, van a llevarlo los días que tienen el encuentro mensual. Muchas tardes algunos miembros del centro pues se presentan en su casa para hacer algo tan sencillo como tomar café, preguntarle qué tal están, ayudas para tramitar la dependencia, cosas que, bueno, que pueden ser naturales, sencillas. ¿En qué centro a lo mejor no trabaja, o perdón, no hay algún trabajador social o alguien que está en la administración y que estas cosas las puede tener mucho más fáciles y que, bueno, pues puede ayudar a facilitar? Ya digo, esto es una muestra súper sesgada de lo que a día de hoy, bueno, pues en toda nuestra región, en los centros, se van haciendo. Bueno, pues con esto queremos terminar. Yo creo que nos merecemos un cafelito, ¿no? Pues lo vamos a tener complicado entonces. Y para cuando volvamos de este impasse, os vamos a explicar los dos siguientes momentos. Rafa y yo, como somos ya bien jóvenes para algunas cosas, vamos a tirar de una metodología, una combinación lineal de metodología novedosa y antigua para que podamos trabajar. Como les he dicho, tenemos un pequeño descanso. A las 12:30 volvemos. Sí. A las 12:30 volvemos. Esta vez no tenemos café aquí enfrente, tenemos que salir fuera. ¿Vale? Fuera tenemos un bar en la esquina y enfrente de nosotros para que nos encontremos. Lo que sí pido, por favor, que seamos puntuales, que a las 12:30 estemos aquí todos para poder empezar, ¿vale? Pues a las 12:30 volvemos.